Óscar, bienvenido a Sin Censura. Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al auditorio también. Oye, Óscar, pues ¿qué radiografía haces de estos personajes que ocuparon los altos mandos desde tiempos de Vicente Fox y sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón? Cárdenas Palomino, hoy en la cárcel, acusado de torturador, mano derecha del que está encerrado en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, y me refiero a Genaro García Luna, Óscar. Sí, Vicente, como puedes leer en el texto que publicamos esta semana en MX, se trata de los testimonios de 3 expolicías que un poco, hablan en este momento a sabiendas de que Cárdenas Palomino está recluido en el altiplano, que pesa sobre él una acusación grave sobre tortura por el caso Vallarta, el caso de esta falsa banda llamada Los Zodiaco, y además un hombre que tiene un proceso judicial pendiente en la Corte de Brooklyn del Este, donde justamente se sigue el proceso contra Genaro García Luna. Por esas condiciones es que estos 3 ex policías hablan conmigo, condiciones que evidentemente no se hubieran dado con Cárdenas Palomino, ni siquiera prófugo, mucho menos hablamos ya en el sexenio anterior o en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, estas condiciones permiten a estos policías hablar conmigo, lo hacen de manera anónima, con mucho temor, porque todavía no hay una sentencia firme contra Cárdenas Palomino. Sin embargo, un poco como garantías al lector de que se trata de expolicías que efectivamente existen y cuyos testimonios son válidos, es que podemos dar a conocer a qué organizaciones pertenecen. Ellos pertenecen a la Red Nacional de Asociaciones Policiales y también a otra organización llamada Ciudadanos Uniformados. Y entonces, a partir de esta verificación que yo como reportero puedo hacer de sus identidades, de que realmente, son quienes dicen ser, es que comienzo a platicar con ellos y me cuentan una serie de barbaridades. Y de verdad, a mí un poco, cuando termino de hablar con ellos, me deja la impresión de que al país lo cuidaban entre comillas, de verdad, psicópatas con uniforme, sádicos con placa. Sádicos con placa, a pesar de que públicamente se digan unas blancas palomitas. No es cosa menor, lo que leí es solamente el inicio de lo que escribes, Óscar. Algo que en particular te haya impactado, tú eres un periodista especializado en estos temas, pero pues me imagino que uno nunca se deja de sorprender. Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención es que era conocido por gran parte de la Policía Federal que Luis Cárdenas Palomino tenía una casa de tortura, por llamarlo de ese modo, preferida. Estaba ubicado en el edificio 333 de la calle Casa de la Moneda, en la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de Avenida Río San Joaquín. Para quienes no conozcan, esto es al poniente de la Ciudad de México, y ahí era muy conocido, que en uno de los sótanos de este edificio, donde estaba la Agencia Federal de Investigación, Cárdenas Palomino torturaba. Además, no era como que él necesitara torturar, es decir, él podía pedirle, exigirle, ordenarle a sus elementos que hicieran todo tipo de tratos degradantes para poder obtener confesiones a modo. Sin embargo, a él le gustaba participar de estas torturas. Las fuentes dicen que él encontraba mucho placer a la hora de torturar a los detenidos. En muchos casos los asfixiaba, pero una cosa que surge de manera cotidiana en las conversaciones que tuve con esos policías y con otros en una investigación que publiqué en MBS Noticias, también sobre Cárdenas Palomino, es que algo que le gustaba mucho a Cárdenas Palomino, o al menos era algo recurrente, era quitarle las uñas a los detenidos. Eso, por supuesto, me estremeció, me pareció de los peores castigos, y creo que además representa muy bien cómo pensaban estos personajes la Procuración de Justicia. Veían a la tortura no como un obstáculo para obtener elementos de prueba, sino como una vía casi obligada. Durante los tiempos de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, la tortura era una institución aparte de cómo se obtenían las confesiones. Y a mucha gente, Vicente, probablemente podrá pensar, pero es que la tortura es un elemento que nos permite conocer la verdad y, qué tipo de trato suavecito esperan los criminales. La realidad es que la tortura hace que cualquiera pueda confesar lo que sea. No hay ninguna garantía de que quien se ha sometido a la tortura esté contando la verdad. Y además hace que los expedientes judiciales se caigan de manera muy fácil. Hoy sabemos, por
ejemplo, a partir justamente del caso de Garcés, la violación al debido proceso, tortura mediante, puede tirar cualquier caso judicial. Así que además de que sea una tortura un acto inhumano, de que sea un acto degradante, humillante, es también poco efectivo para la procuración de justicia. Entonces, no solamente estamos enfrentándonos a una pandilla, lo digo con todas las letras, la pandilla de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, como una bola de sádicos, de servidores públicos que gozaban con el sufrimiento ajeno, sino también dan tremendamente ineficaces. Porque hoy, ¿cuál es la garantía que tenemos los ciudadanos de que la gente que está presa por delincuencia organizada o por secuestro desde aquellos años realmente sean los culpables de esos delitos y que cuál es la garantía de que los verdaderos culpables no estén hoy operando gracias justamente a este tipo de actividades ilegales que hacían desde lo alto de las corporaciones policiales? ¿Alguno de estos 3 exagentes estuvo presente en aquel caso de los Zodiaco, en el caso de Florence Cassés, de Israel Vallarta? ¿Te comentaron algo al respecto, Oscar? Sí, uno de ellos, a quien yo llamo Francisco B., que evidentemente no corresponde a su nombre ni a la inicial correcta de su apellido, pero que está plenamente identificado ante el director integral de MX. Él estuvo presente durante el caso, no precisamente en el rancho, en este infame montaje que se le hace a Florence Cassés y a Israel Vallarta, pero sí muy cerca del caso. Y él reconoce que gran parte del expediente judicial fue armado con base en tortura, porque además, Vicente, esto era lo común. Vaya, era prácticamente impensable creer que se podían obtener confesiones o elementos de prueba, lo que le llaman los policías federales, de manera limpia. Así se trabajaba, era la forma, era el modelo que además era motivado por gente como Cárdenas Palomino. Y además, una evidencia, un sistema judicial frágil en el que realmente la inteligencia criminal, un trabajo de campo serio, eso no vale, vaya. Lo que vale, lo que tenía como elemento más valioso en los tiempos de Cárdenas Palomino era justamente la capacidad para hacer que cantaran los detenidos. Otro de los policías a quienes yo entrevisto, Celso A., me decía la manera en que Luis Cárdenas Palomino torturaba a los detenidos hacía que uno contestara cualquier cosa. Uno terminaba diciendo que hasta le había disparado al Papa. Vaya, era tan sádico y actuaba de una manera tan terrible. Además, también con este modelo de ir sobre la familia, de involucrar a la mamá, al papá, al hijo en la tortura. Eso es parte del modelo de Luis Cárdenas Palomino, que cualquiera terminaba por completar lo que sea. Insisto, la gravedad del asunto, además de lo anecdótico que pueden ser los testimonios de estos policías a los que yo entrevisté, es que las sentencias de delincuencia organizada de aquellos años, ¿quién hoy nos da la certeza como ciudadanos de que se trata de gente realmente culpable? Yo creo que tiene que haber un proceso judicial profundo por parte de la Fiscalía General de la República y volver a realizar gran parte de las sentencias que se emitieron en ese tiempo con las pruebas que daban el círculo cercano de Cárdenas Palomino, evaluarlas, si no realmente nos hicieron pasar inocentes por culpables y culpables por inocentes, con el gran riesgo, no solamente de que haya gente inocente cumpliendo condenas que no deberían, pero con el riesgo añadido de que muy probablemente los verdaderos culpables hoy siguen libres y operando en el resto del país. Gran parte de Oscar, yo soy muy mal pensado, mi querido Oscar, y no considero que crea mucho en coincidencias, pero en alguna parte de la conversación o se ha desconfigurado el micrófono o algo pasó que es muy complicado escuchar lo que nos estás compartiendo en esta entrevista sobre lo que publicas en la revista digital MX. Creo que ya solucionamos eso y le ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo y escuchando. Son cosas que están fuera de nuestro control, Oscar. Vicente, ¿me escuchas bien aquí? ¿Ya estoy bien? Sí, ahí te escucho. Perfecto. Vicente, te decía que yo creo que la Fiscalía debe iniciar ya un proceso de revisión
de las sentencias creadas en ese momento. Bueno, seguimos teniendo problemas. Confírmenme, compañeros. Si desafortunadamente algo está pasando, que empiezas a hablar muy bien, te escuchamos muy bien, pero después se complica entender lo que estás diciendo, querido Óscar Valderas, periodista especializado en crimen y quien publica estos testimonios de 3 exagentes cercanos a Luis Cárdenas Palomino, que lo pintan como un sádico, como literalmente un desquiciado. A ver si ya te tenemos nuevamente, Óscar Valderas, a ver si te podemos entender y escuchar. Gracias, Vicente, discúlpame, quién sabe, ya sabes que las tecnologías en estas cosas fallan, y fallan justamente, como tú dices, de repente en momentos como estos, coincidencias extrañas. Así es. Me decías que es importante que la autoridad hoy en día investigue. Sí, que revisen las sentencias, que puedan encontrar qué pasó con la gente que tuvo sentencias en esos años justo por delincuencia organizada y secuestro, porque no hay certezas de que los inocentes estén realmente, de que los culpables estén realmente en la cárcel y que hay inocentes que estén pagando por las culpas de otros. Óscar Valderas, ¿en dónde pueden leer la investigación? ¿En dónde pueden buscarte y seguirte con lo que publicas en redes sociales? Gracias, Vicente. La investigación pueden leer en la revista digital MX, se llama Yo vi a Cárdenas Palomino torturar, testimonios desde los sótanos, y quien quiera seguir la conversación, estoy en Twitter como @OscarValmen. Te mando un abrazo, Óscar, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la confianza. Un abrazo, Vicente, buena tarde. Buena tarde, es Óscar